Fernando Alonso le dedica unas emotivas palabras a Checo tras su despedida de Red Bull. Las palabras de Fernando Alonso resonaron en la sala como un eco que tocó las fibras más sensibles de quienes estaban presentes. Los periodistas, acostumbrados a respuestas más protocolares y frías, quedaron en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento único en el que la humanidad detrás de los cascos y los monoplazas se revelaba con una fuerza arrolladora. Alonso continuó, sin apresurarse, con una mirada que reflejaba tanto orgullo como melancolía, mientras hablaba de su relación con Checo Pérez y de la admiración que había crecido entre ambos a lo largo de los años. Checo siempre ha sido un luchador. Es alguien que ha sabido levantarse una y otra vez, incluso cuando las circunstancias parecían estar completamente en su contra. Es un ejemplo para cualquiera que ame este deporte, porque nunca se rindió. En mi carrera, he tenido el privilegio de competir contra los mejores, y puedo decir con seguridad que Checo es uno de ellos. No solo por su habilidad al volante, sino porque entiende lo que significa ser un verdadero competidor. Alguien que pelea con honor, que nunca busca excusas, que siempre da lo mejor de sí mismo. Suscríbete solo si amas a Chequito Pérez y a Fernando Alonso. La emoción de Alonso fue contagiosa. En las redes sociales, el vídeo de su declaración comenzó a viralizarse en cuestión de minutos, acompañado de miles de mensajes de aficionados que elogiaban la relación de respeto entre ambos pilotos. Las palabras del asturiano no solo destacaban los logros de Checo, sino que también iluminaban aspectos que muchas veces pasaban desapercibidos en el mundo de la Fórmula 1, la capacidad de forjar vínculos auténticos en un entorno marcado por la presión y la rivalidad constante. Mientras tanto, Checo, quien aún estaba en el paddock atendiendo a otros compromisos, no había escuchado en directo el mensaje de su colega. Fue su equipo de comunicación quien le mostró el vídeo en un pequeño monitor. Al principio, el piloto mexicano lo observó en silencio, con una expresión neutral, pero a medida que Alonso avanzaba en su discurso, la emoción comenzó a reflejarse en sus ojos. Cuando el vídeo terminó, Checo se tomó un momento antes de hablar. Respiró profundamente, como si tratara de contener el torbellino de sentimientos que lo invadían. Finalmente, con una sonrisa que mezclaba gratitud y nostalgia, dijo: «Es difícil encontrar palabras después de algo así. Fernando no solo es uno de los mejores pilotos en la historia de este deporte, sino también una persona que siempre ha sido honesta y auténtica. Escuchar estas palabras de alguien a quien admiro tanto es algo que me llena de orgullo y, sinceramente, me emociona mucho. Este deporte puede ser muy solitario a veces, pero momentos como este te recuerdan que también es una gran familia». La declaración de Checo pronto se convirtió en otro momento viral, con aficionados de todo el mundo mostrando su apoyo y resaltando la nobleza de ambos pilotos. Pero la historia no terminó ahí. Alonso, al enterarse de la reacción de Checo, decidió llevar el gesto un paso más allá. Esa misma noche, organizó una pequeña cena privada en un restaurante cercano al circuito, invitando a algunos de sus colegas más cercanos, entre ellos Checo. El ambiente era relajado, alejado de las luces y la atención mediática, y permitía a los pilotos ser simplemente humanos, compartiendo risas, anécdotas y momentos de camaradería que pocas veces se veían fuera de las cámaras. Suscríbete solo si amas a Checo Pérez y a México. Durante la cena, Alonso se acercó a Checo con una copa en la mano. Hizo un brindis improvisado, que dejó a todos en la mesa en silencio, pendientes de sus palabras. «Checo, este deporte no siempre es justo. Nos exige más de lo que a veces podemos dar, y aún así nunca es suficiente. Pero tú has demostrado que lo que realmente importa es cómo afrontamos esos desafíos. Has dejado una marca en este deporte, y estoy seguro de que, sin importar lo que venga, seguirás siendo un referente para todos nosotros. Brindo por ti, por todo lo que has logrado y por todo lo que aún está por venir». Checo, visiblemente conmovido, levantó su copa y respondió con humildad: «Gracias, Fernando. Esto significa mucho para mí. A veces no nos detenemos a pensar en lo que dejamos atrás porque siempre estamos mirando hacia adelante. Pero momentos como este me hacen sentir que cada sacrificio, cada día difícil, ha valido la pena. Este deporte me ha dado mucho, pero lo que más valoro son las amistades y el respeto de personas como tú. Eso es lo que realmente cuenta». La noche continuó con un ambiente cálido y sincero, una rareza en un deporte tan competitivo. Los recuerdos de aquella cena se convirtieron en uno de los momentos más significativos no solo para Checo, sino para todos los presentes. Días después, el piloto mexicano publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de una foto de aquella noche. «No se trata solo de lo que logramos en la pista, sino de los lazos que construimos a lo largo del camino. Gracias, Fernando, por recordarme lo que realmente importa. Esto no es un adiós,
es solo el inicio de un nuevo capítulo. La despedida de Checo de Red Bull marcó el fin de una etapa, pero las palabras de Alonso y la respuesta de Pérez trascendieron la competición. No solo dejaron una lección sobre deportividad y respeto, sino que también recordaron a todos que detrás de la velocidad, las victorias y las rivalidades, la Fórmula 1 es, en última instancia, un escenario donde los valores humanos también tienen un lugar, brillando incluso en los momentos más desafiantes. Y mientras Checo se preparaba para lo que vendría, sabía que llevaba consigo no solo el apoyo de millones de fanáticos, sino también el respeto de quienes realmente importaban, aquellos que conocían de cerca el verdadero peso de cada logro y de cada sacrificio. Alonso hizo una pausa prolongada, como si estuviera buscando las palabras exactas para transmitir la profundidad de sus sentimientos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y respeto, mientras la audiencia esperaba en silencio, completamente absorta en lo que el bicampeón estaba a punto de decir. Finalmente, respiró profundamente y dejó que sus pensamientos fluyeran. He tenido el privilegio de compartir momentos únicos con Checo Pérez, tanto en los circuitos como fuera de ellos. Desde el rugir de los motores hasta las conversaciones más sinceras lejos del ruido de la competición, hemos vivido capítulos que solo unos pocos pueden comprender realmente. No se trata solo de ser rivales en la pista, porque, aunque nuestras batallas han sido intensas, siempre ha habido un respeto mutuo que ha trascendido los resultados. Checo no es solo un piloto excepcional, es una persona extraordinaria, un ejemplo de humildad, perseverancia y humanidad. En cada curva, en cada frenada, demuestra que no se trata solo de técnica, sino de corazón. Su impacto en este deporte no se mide únicamente por los trofeos que ha ganado o las posiciones que ha conquistado, sino por la inspiración que ha sembrado en millones de personas alrededor del mundo. Las palabras de Alonso calaron profundamente en el público, pero tuvieron un impacto aún mayor en Checo, quien, en ese momento, estaba siguiendo la transmisión en vivo desde una sala de prensa en la sede de Red Bull. Rodeado de periodistas, miembros del equipo y su familia, no pudo evitar que sus emociones se reflejaran en su rostro. Mientras las palabras de Alonso resonaban en los altavoces, su mirada comenzó a empañarse, y un nudo de emoción se formó en su garganta. Intentó mantener la compostura, pero la carga emocional era demasiado intensa. Los murmullos entre los periodistas presentes comenzaron a aumentar cuando notaron las lágrimas que Checo intentaba contener. Era un momento raro y poderoso, uno en el que las barreras del profesionalismo se derrumbaban para mostrar la humanidad de un piloto que, a pesar de su fortaleza en la pista, no podía evitar ser tocado por la sinceridad de un amigo y colega. Cuando Alonso terminó de hablar, el silencio en la sala de prensa era abrumador. Todos estaban atentos a Checo, esperando su reacción. Con un gesto lento, se levantó de su asiento y se dirigió al micrófono, claramente emocionado pero decidido a responder. Sus primeras palabras fueron pausadas, como si cada una estuviera cargada de un significado profundo. Lo que Fernando acaba de decir significa muchísimo para mí. Comenzó, mientras su voz temblaba ligeramente, pero ganaba fuerza con cada palabra. Él no es solo uno de los mejores pilotos que este deporte haya visto. Es una persona de una calidad humana excepcional. Siempre he admirado su valentía, no solo en la pista, sino en la vida. Es un hombre que nunca se rinde, que siempre encuentra la manera de superar cualquier obstáculo, y eso es algo que no solo lo define como piloto, sino como ser humano. Para mí, Fernando no es solo un amigo, es un hermano. Y en un mundo como este, donde la competencia puede ser despiadada y la presión incesante, encontrar a alguien que te apoye, que te respete y que te valore, es un verdadero regalo. Checo hizo una pausa breve para recuperar el aliento, mientras los aplausos comenzaban a llenar la sala. Sus palabras no solo resonaban con los presentes, sino con los miles de espectadores que seguían el evento desde sus hogares. Pero él no había terminado. Fernando y yo hemos compartido momentos de gloria y momentos de frustración. Nos hemos enfrentado en la pista como guerreros, pero siempre con respeto. Sin embargo, lo que más valoro de nuestra relación son las conversaciones honestas, los consejos que me ha dado y los momentos en los que hemos podido ser simplemente nosotros mismos, lejos de las cámaras y la presión. Fernando ha sido una fuente de inspiración para mí, y no puedo expresar lo agradecido que estoy de tenerlo en mi vida. Mientras hablaba, las cámaras capturaban cada gesto, cada emoción que pasaba por el rostro de Checo. No era solo un piloto respondiendo a un homenaje, era un ser humano abriendo su corazón frente al mundo. Quiero que sepan, continuó, que este deporte no se trata solo de velocidad o de victorias. Se trata de las conexiones que formamos, de las personas que encontramos en el camino y de cómo nos apoyamos mutuamente para ser mejores, no solo en lo que hacemos, sino en quiénes somos. Fernando es un ejemplo de eso.
Es alguien que ha dejado una marca en mi vida y en la de muchos otros. Y si yo he podido inspirar a alguien de la misma manera en que él me ha inspirado a mí, entonces siento que mi tiempo en este deporte ha valido la pena. Los aplausos se intensificaron, y algunos periodistas incluso se pusieron de pie, reconociendo la autenticidad de lo que acababan de presenciar. Checo se tomó un momento para mirar a su alrededor, claramente conmovido por la respuesta. Antes de dejar el micrófono, añadió, con una sonrisa que mostraba tanto gratitud como determinación: este deporte nos da mucho, pero también nos exige mucho. Y en medio de todo eso, encontrar a alguien como Fernando es un recordatorio de que, al final del día, somos más que pilotos. Somos personas que comparten una pasión, un sueño y, a veces, incluso una amistad que trasciende la competencia. Gracias, Fernando, por tus palabras y por tu amistad. Siempre estaré orgulloso de llamarte mi amigo. Mientras Checo regresaba a su asiento, los aplausos continuaban, y las cámaras capturaban cada instante de lo que ya se consideraba uno de los momentos más emotivos en la historia reciente del deporte. No era solo un homenaje, era una celebración de la conexión humana en un mundo donde la rivalidad suele ser lo único visible. Y en ese momento, quedó claro para todos que Checo y Alonso no solo eran rivales en la pista, sino hermanos en el camino. Checo hizo una pausa mientras miraba al suelo, como si estuviera buscando en su memoria las palabras exactas para expresar lo que sentía. Respiró hondo, recomponiéndose, pero la emoción en su rostro y en su tono de voz era inconfundible. Había algo profundamente auténtico en sus palabras, un sentimiento que iba más allá de las declaraciones habituales que los pilotos suelen dar frente a las cámaras. Fernando y yo hemos compartido muchas batallas en la pista, pero lo que realmente valoro de nuestra relación va mucho más allá de los autos o las carreras. Hemos compartido conversaciones profundas, momentos que no se ven en las transmisiones ni se escriben en los titulares. Nos hemos apoyado mutuamente en los momentos más complicados, cuando no había reflectores ni micrófonos. Nos hemos aconsejado, a veces incluso cuando ninguno de los dos estaba seguro de tener todas las respuestas. Y, sobre todo, siempre nos hemos respetado profundamente. Escuchar lo que él dijo hoy sobre mí no solo me llena de orgullo, sino que me da aún más razones para seguir adelante, sabiendo que tengo a alguien como Fernando de mi lado. La sala de prensa quedó en un silencio cargado de atención, el tipo de silencio que solo se da cuando las palabras resuenan con verdad. Los periodistas, naturalmente, aprovecharon el momento para profundizar. Una voz desde el fondo le preguntó si había alguna anécdota específica que pudiera ilustrar esa relación de camaradería y respeto mutuo que había descrito. Checo levantó la vista, y una leve sonrisa nostálgica iluminó su rostro. Era evidente que tenía una historia en mente, algo que había guardado con cariño. Recuerdo una noche en 2020, en plena pandemia, comenzó, su tono de voz más cálido al evocar el recuerdo. Todos estábamos pasando por momentos complicados. Yo estaba en una encrucijada en mi carrera, enfrentándome a decisiones difíciles, y sinceramente, con muchas dudas sobre lo que el futuro me depararía. Esa noche, Fernando y yo nos quedamos hablando por videollamada hasta altas horas de la madrugada. La situación era incierta para todos, pero él tenía una claridad y una serenidad que me impresionaron. En un momento, me dijo algo que se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Checo, no importa cuán complicadas se vean las cosas, siempre habrá una oportunidad para los que no se rinden. Tú eres de esos que nunca se rinden. Esas palabras llegaron en el momento justo. Me dieron fuerzas, no solo para seguir adelante, sino para creer que, incluso en los momentos más oscuros, había luz al final del túnel. Aquí estoy hoy, y parte de eso se lo debo a ese apoyo que él me brindó. La sala reaccionó con un murmullo de aprobación y admiración. Era raro escuchar a un piloto hablar con tanta honestidad sobre un colega, y más aún sobre un competidor tan aguerrido como Fernando Alonso. Pero lo que Checo describía no era simplemente respeto mutuo, era una amistad basada en experiencias compartidas, en desafíos enfrentados y en la comprensión de lo que significa estar en la cima de un deporte que exige todo, dejando poco margen para la vulnerabilidad. Checo continuó, su tono ahora más reflexivo. Lo que mucha gente no entiende es que, aunque competimos en la pista, fuera de ella todos somos humanos. Sentimos la misma presión, enfrentamos los mismos sacrificios y vivimos con la misma intensidad. Fernando ha sido un ejemplo en muchos sentidos. Su longevidad en este deporte, su capacidad para reinventarse una y otra vez, es algo que admiro profundamente. Pero más allá de eso, es alguien que entiende lo que significa levantarse después de una caída, y esa es una lección que me ha transmitido en más de una ocasión. Las preguntas continuaron llegando, pero el ambiente ya había cambiado. La relación entre Checo y Alonso,
tan llena de matices y humanidad, había capturado la atención de todos en la sala. Algunos periodistas intentaron indagar más sobre cómo esa relación se traducía en la pista, si alguna vez habían tenido que poner a un lado esa amistad durante un duelo intenso. Checo, con una sonrisa que combinaba sinceridad y picardía, respondió: en la pista, no hay amigos. Ahí somos competidores y nada más. Pero fuera de ella, hay un respeto que no se rompe. Cuando compito contra Fernando, sé que estoy enfrentándome a uno de los mejores, y eso me obliga a dar lo mejor de mí. Pero, al final del día, podemos hablar como dos personas que entienden lo que este deporte nos exige. Los flashes de las cámaras continuaban, y las grabadoras seguían capturando cada palabra. Pero para Checo, este momento no era solo una oportunidad para responder preguntas. Era una forma de honrar una relación que había marcado su vida y su carrera. Hablar de Alonso no era simplemente hablar de un colega o de un rival. Era reconocer a alguien que había estado ahí en los momentos difíciles, que había compartido palabras de aliento cuando más las necesitaba, y que había demostrado que, incluso en un mundo tan competitivo como la Fórmula 1, hay espacio para la camaradería y el apoyo mutuo. Cuando la conferencia terminó, Checo se tomó un momento para reflexionar mientras se dirigía a la salida. Pensó en todas las conversaciones que había tenido con Fernando, en las risas compartidas y en las palabras de aliento que habían intercambiado a lo largo de los años. Sabía que esas experiencias eran raras en un deporte donde la competencia feroz a menudo dejaba poco espacio para las relaciones personales. Pero también sabía que esas conexiones eran las que realmente importaban, las que permanecían mucho después de que el ruido de los motores se apagaba. El vínculo entre ambos pilotos trasciende lo que se podría esperar de dos competidores que han pasado años enfrentándose en la pista, luchando por cada milésima de segundo, por cada posición y por cada trofeo. Es una relación construida a lo largo de temporadas llenas de adrenalina, tensión y respeto mutuo, forjada en el calor de las batallas más intensas y solidificada en los momentos de camaradería fuera de los circuitos. El mensaje de Alonso, cargado de una sinceridad que resonó profundamente entre los aficionados y la comunidad del automovilismo, no solo reflejó la admiración que siente por Checo, sino que también dejó entrever un lado más humano de este deporte altamente competitivo. La foto que eligió Alonso no fue al azar. Era una imagen que encapsulaba la esencia de su relación, ambos en el podio, sonrientes, cubiertos de champán, con la mirada de quienes, aunque rivales, reconocen la grandeza en el otro. Un amigo, un hermano, un guerrero en la pista. Checo, tu viaje apenas comienza. Gracias por los momentos inolvidables y por enseñarnos a todos que el corazón es tan importante como la velocidad. Nos veremos pronto, amigo. Estas palabras, acompañadas de la instantánea, se convirtieron en una declaración de intenciones, una muestra pública de que, incluso en un deporte tan individualista como la Fórmula 1, existen lazos que van más allá de los contratos y las rivalidades. La publicación explotó en las redes sociales en cuestión de minutos. Miles de comentarios comenzaron a inundar la sección, desde fans nostálgicos que recordaban carreras icónicas entre los dos hasta nuevos seguidores del deporte que se sintieron conmovidos por la genuina conexión entre dos leyendas. En los hashtags que acompañaban el post, como almohadilla Checo y Alonso y almohadilla hermanos en la F1, se reflejaba el impacto de sus palabras. Muchos usuarios destacaron cómo este tipo de gestos ayudaban a humanizar un deporte que, desde fuera, puede parecer frío y calculador. En las horas que siguieron, la interacción no se detuvo. Figuras de la Fórmula 1, desde compañeros de equipo hasta directores técnicos y comentaristas, comenzaron a compartir el mensaje de Alonso con palabras propias. Algunos se enfocaron en destacar la importancia de la amistad en un entorno tan competitivo, mientras que otros aprovecharon para recordar momentos específicos en los que la relación entre Checo y Alonso había quedado plasmada en la pista. Uno de los comentarios más destacados fue el de Sebastian Vettel, quien, desde su retiro, sigue siendo una figura influyente en el mundo del automovilismo. La rivalidad puede sacar lo mejor de nosotros, pero la amistad nos recuerda por qué empezamos en este deporte. Lo que han construido Checo y Fernando es un recordatorio de que hay algo más grande que los trofeos. La respuesta de Checo no tardó en llegar. Aunque su estilo en redes es más sobrio, esta vez decidió corresponder con la misma calidez que había recibido. Publicó una serie de fotos que resumían su historia junto a Alonso, desde sus primeros encuentros en la parrilla hasta momentos recientes en los que compartieron charlas en el paddock. El texto que acompañaba las imágenes era breve pero poderoso. Fernando, más que un compañero o un rival, siempre ha sido una inspiración. Gracias por tus palabras y por los recuerdos que hemos construido juntos. Lo mejor está por venir. Esta respuesta fue suficiente para que la conversación alcanzara un nuevo pico. Los aficionados,
siempre atentos a los gestos de los pilotos, comenzaron a compartir anécdotas de ambos, destacando cómo su relación había evolucionado a lo largo de los años. Desde aquellos primeros días en los que Checo se abría camino en la Fórmula 1 mientras Alonso ya era un bicampeón consolidado, hasta el presente, donde ambos, en diferentes etapas de sus carreras, se miraban como iguales, como compañeros que habían enfrentado los mismos desafíos y entendían lo que significa dedicarse a este deporte. Los medios no tardaron en hacerse eco del momento. Artículos y reportajes comenzaron a aparecer en las principales plataformas deportivas, analizando la relación entre Checo y Alonso y cómo este tipo de conexiones fortalecían el espíritu del automovilismo. Los comentaristas no podían evitar hacer comparaciones con otras amistades icónicas en la historia de la Fórmula 1, mencionando nombres como Senneiberger o Coulthard y Häkkinen. Sin embargo, muchos coincidían en que lo especial de Checo y Alonso era la autenticidad de su vínculo, especialmente en una era donde las relaciones entre pilotos suelen ser más calculadas debido a la presión de las marcas y los patrocinadores. En paralelo, los fanáticos comenzaron a crear contenido inspirado en la interacción. Vídeos recopilatorios con las mejores carreras de ambos inundaron plataformas como YouTube y TikTok. Los memes también hicieron su aparición, pero esta vez con un tono más emotivo que humorístico. Uno de los más populares mostraba a Alonso levantando a Checo en el podio con la leyenda: "No es solo rivalidad, es respeto en su máxima expresión". La interacción no solo resonó entre los seguidores de siempre, sino que también atrajo la atención de nuevos públicos. La Fórmula 1, en su esfuerzo constante por expandir su alcance global, aprovechó el momento para destacar la publicación de Alonso en sus cuentas oficiales, agregando: "El automovilismo no solo se trata de velocidad, también se trata de conexión". Este movimiento ayudó a consolidar el mensaje de que, aunque las carreras son individuales, el deporte tiene una dimensión colectiva que a menudo pasa desapercibida. En los días siguientes, las entrevistas con ambos pilotos añadieron nuevas capas a la historia. Alonso, siempre elocuente, habló sobre cómo admiraba la resiliencia de Checo, especialmente en una era donde la presión sobre los pilotos nunca ha sido tan alta. Por su parte, Checo compartió cómo Alonso había sido una figura clave en sus primeros años en la Fórmula 1, no solo como un rival a superar, sino como alguien que le mostró lo que significa ser consistente y profesional en un deporte tan despiadado. Lo que comenzó como un simple intercambio en redes sociales, se convirtió en un fenómeno que trascendió el ámbito deportivo. El público vio en ellos no solo a dos competidores, sino a dos hombres que, a pesar de las diferencias, habían encontrado un terreno común basado en el respeto, la admiración y la amistad. En un deporte donde los momentos de calidez humana a menudo se ven eclipsados por la frialdad de los resultados, Checo y Alonso lograron recordar a todos que, al final del día, son personas que comparten una pasión, y que esa pasión es lo que realmente los une. Para Sergio Checo Pérez, este instante no solo representaba el final de un capítulo crucial en su extensa y ardua trayectoria dentro de la Fórmula 1, sino también un momento de introspección, un recordatorio palpable de que su paso por el máximo nivel del automovilismo había trascendido más allá de los números, los podios y las estadísticas. Su legado no se limitaba únicamente a lo que había logrado en la pista, sino las conexiones profundas y auténticas que había forjado a lo largo del camino. Su carrera, que había estado marcada por altibajos, momentos de gloria y desafíos que en más de una ocasión parecieron insuperables, era un testimonio de resiliencia, pasión y humanidad. En un deporte tan competitivo, donde cada segundo cuenta y las relaciones a menudo quedan relegadas a un segundo plano, Checo había logrado lo impensable: dejar una huella indeleble en los corazones de sus compañeros, su equipo y, sobre todo, en la enorme comunidad de fanáticos que siempre lo apoyaron con fervor. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido en los últimos días, Checo comprendió que el valor de su trayectoria no podía medirse únicamente en trofeos o reconocimientos, sino en las relaciones que había cultivado. Ese pensamiento lo llevó a tomar el micrófono una vez más, rodeado de colegas, miembros del equipo, periodistas y fanáticos que no querían perderse sus palabras. Habló con una sinceridad que rara vez se escucha en un deporte donde las declaraciones suelen ser calculadas, casi ensayadas. La Fórmula 1 es un viaje lleno de altibajos, de días en los que sientes que puedes conquistar el mundo y de noches en las que te cuestionas si perteneces aquí. Comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Pero al final del día, lo que realmente importa no son las victorias, ni siquiera los fracasos. Lo que importa son las conexiones que haces, las personas que encuentras en el camino, aquellas que te enseñan, te inspiran, y en algunos casos, se convierten en parte de tu familia. Al mencionar esto último, sus ojos se dirigieron hacia Fernando Alonso, quien estaba de pie en un rincón del lugar, observándolo con una mezcla de orgullo y camaradería.
La relación entre ambos pilotos había sido una de las historias más auténticas y cautivadoras dentro del paddock. A pesar de haber competido en múltiples ocasiones como rivales en la pista, habían desarrollado una amistad que trascendía el mundo del automovilismo. Fernando había sido un apoyo constante para Checo en los momentos más difíciles, un confidente y un mentor informal que siempre encontraba las palabras adecuadas para animarlo. Fernando es una de esas personas para mí, continuó Checo, haciendo una pausa mientras las emociones parecían querer superarlo. En este deporte, donde todo cambia tan rápido, encontrar a alguien que te entiende, que comparte tus valores y que está dispuesto a estar ahí en las buenas y en las malas, es algo raro. Este no es un adiós, es solo el comienzo de una nueva etapa. Y saber que tengo un hermano como él me da la fuerza para enfrentar cualquier desafío que venga. Sus palabras resonaron profundamente en la sala, creando un silencio cargado de significado que parecía envolver a todos los presentes. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una honestidad y una pasión que eran inconfundiblemente genuinas. En un deporte tan técnico y metódico, donde las emociones a menudo se reprimen detrás de declaraciones cuidadosamente elaboradas, Checo se había permitido ser vulnerable, mostrando una faceta humana que pocos pilotos se atreven a compartir abiertamente. Su mensaje era un recordatorio de que, aunque la Fórmula 1 puede ser despiadada y a menudo deshumanizante, todavía hay espacio para la camaradería, la gratitud y la conexión. Después de su discurso, Checo se dirigió hacia Fernando, abrazándolo con la fuerza de alguien que entiende el verdadero valor de una amistad forjada en el calor de la competencia y la presión constante. La sala, que había permanecido en silencio mientras hablaba, estalló en aplausos. No era solo un reconocimiento a sus palabras, sino a todo lo que representaba como piloto y como persona. Para los fanáticos, aquel momento era la confirmación de que Checo Pérez no era simplemente un competidor más, sino un símbolo de perseverancia, humanidad y autenticidad en un mundo donde esas cualidades a menudo se ven eclipsadas por la obsesión con el éxito. Más tarde, mientras las luces comenzaban a apagarse y los asistentes se dispersaban, Checo tuvo un momento de soledad, mirando hacia la pista que había sido su hogar durante tantos años. Pensó en todo lo que había logrado, en las victorias inesperadas, en las críticas que había enfrentado y en las veces que había demostrado que no era solo un piloto talentoso, sino alguien que sabía levantarse una y otra vez. Pensó en su familia, en los sacrificios que habían hecho por él, en los fanáticos que lo habían apoyado sin importar las circunstancias. Pero, sobre todo, pensó en las palabras que acababa de decir, en cómo cada una de ellas reflejaba no solo su experiencia, sino también su esperanza para el futuro. Para Checo, este momento no era el final de su historia, sino un nuevo comienzo. Sabía que los desafíos seguirían llegando, que habría días difíciles y decisiones complicadas. Pero también sabía que, con el apoyo de las personas que había conocido en el camino, especialmente de amigos como Fernando, estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Mientras dejaba la pista por última vez esa noche, una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. La Fórmula 1 podía ser despiadada, pero también podía ser hermosa. Y para Checo Pérez, esa belleza residía en las conexiones que había hecho, en las lecciones que había aprendido y en la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendría un lugar especial en el corazón de quienes lo habían seguido en su viaje.